¿Ves? Evidencia. Lo que faltaba. Creer sin pruebas. Lo decía Kierkegaard. La religión es una tremenda pasión para comprometerse con lo absurdo. Porque las religiones en sí son absurdas. Y lo difícil, y lo que todavía está sin explicar, por muchos intentos, por ejemplo, con Paul Boyer y unos cuantos antropólogos y psicólogos evolutivos, no es fácil explicar la religión. Porque la religión en sí es difícil de explicar. Porque ¿qué hablamos de qué religión estamos hablando? Los agentes sobrenaturales son muy diferentes. Tenemos el Dios cristiano, el Dios judío cristiano, pero tenemos que en África nos encontramos que no tienen dos dioses supremos, no tienen solamente uno. Uno, que es el supremo supremo, que no hace nada, y otro supremo, que es el que ha hecho, que les ha dado la cultura, les ha dado la forma, las herramientas, cómo trabajarlo. Y después están los espíritus y demás, que son los del día a día. Pero tienen dos dioses supremos. Algunos dioses mueren. En la India te encuentras con dioses que mueren y se reencarnan porque tienen que seguir un ciclo. Los espíritus, que es parte de este mundo sobrenatural, algunos son estúpidos. En Siberia, por ejemplo, cuando quieren hablar de cosas importantes, hablan con un lenguaje metafórico, más que nada porque están seguros de que los espíritus están por ahí, de vez en cuando ponen la oreja, y para que no les jodan el proyecto, pues hablan de forma metafórica. Y así se creen que los espíritus no van a enterarse del tema. En Haití tienen miedo a que los lleguen las brujas y se lleven a los muertos cuando los tienen enterrados. ¿Qué hacen? Les colocan, cuando los entierran, una aguja y un trozo de hilo. Porque creen que la bruja, en cuanto vea eso, va a intentar enhebrar la aguja, y como no lo va a conseguir, pues ahí se va a quedar. Que es lo mismo que se hacía en los siglos XVIII con las brujas. Poner una escoba en la puerta, porque cuando va a llegar a raptar el niño se va a decir: ¡ay, voy a ponerme a contar aquí cuántos pelillos tiene esta escoba! La salvación no es un tema central en las religiones del planeta. Solamente en unas pocas, en las nuestras. Pero no lo es. En muchas religiones no existe el concepto del juicio final. No existe la justicia última y la justicia divina. Y los muertos no pasan a otro mundo mejor, donde son juzgados y tal. Se convierten en parte del ambiente. O se convierten en fantasmas, o son los ancestros que están ahí. Y en el origen de las cosas tampoco. Alguien aquí decía antes que, bueno, que si ver salir el sol y ponerse el sol todos los días, pues a uno le puede volver loco. A los Cuaigo de las Islas Solomón no. Porque no se plantean para el origen. Lo único que les interesa de su religión son el día a día, los espíritus y demás que están dando vueltas por ahí. Pero no se plantean de dónde viene todo. La religión de los teólogos es distinta de la religión real. A mí me gusta mucho una frase que decía en una serie, para mí es encantadora, que es del año 80, que se llama Sí, primer ministro, sí, ministro, cuando decían que la teología es la forma que tienen las iglesias de mantener a los ateos dentro de la iglesia. Se mencionaba antes a Pagola en su libro de Cristología. Es infumable ese libro. Y habla de que habla de Cristología y del Jesús histórico, y es un tratado de teología. Y lo que se hace es llamar a la teología historia. No, es teología lo que están haciendo. Entonces, no es lo mismo, porque un creyente devoto que vaya todos los días a misa puede creer en brujas, puede creer en fantasmas, puede creer en extraterrestres, puede ir a su vidente a que le echen las cartas. Pero desde arriba dicen que eso no, que los espíritus no existen. No, perdona, ¿cuántos católicos dicen que sí existen los espíritus? Pues yo hice una vez una encuesta en Aragón, era pregunta sobre creencias en extraterrestres y cosas de estas, que la presenté en un congreso en Estados Unidos, sobre lo que es el programa SETI, y entre las cosas peculiares era, pues, preguntar religión y si creían fantasmas y tal, y te encontrabas que el 80% de los que se confesaban católicos decían que creían en los espíritus. ¿Y tú no te has leído el catecismo? O sea, que no es la misma religión, incluso con la propia resurrección. Para la mayoría de los católicos es una resurrección en cuerpo y alma. O sea, el tío se levantó y fue allá. Los teólogos jamás van a decir eso. Hablan de un proceso transhistórico y no es una vuelta a la carne, sino que es otra cosa. Porque son tan hábiles que distinguen entre suceso y acontecimiento. Suceso es lo que puedes comprobar históricamente y acontecimiento es lo que no. ¿Y qué es la resurrección? Ya sabéis. Se puede tener religión sin tener una religión. Se puede creer en el Dios que tú te crees, que no coincide con ninguno. ¿Cuántos hay? Yo no me creo en lo que dice la Iglesia, yo tengo mi idea de Jesús, yo tengo mi idea de... Tienes tu religión sin profesar una religión en concreto. Tienes una historia así.
Se puede tener una religión sin fe, también es cierto. Por ejemplo, imaginaos que viene un marciano y os dice que ellos creen en las montañas y en los ríos. Y tú dices, ¿cómo vas a creer si eso lo ves? No, cuidado. Para muchos pueblos, por ejemplo en el Amazonas, tú no les puedes decir, tú crees en los espíritus. No, para ellos los espíritus son tan reales como el árbol y el río que tiene al lado y el jaguar que está dando vueltas por ahí. O sea, la cuestión de definir fe es peculiar. Es peculiar y no coincide siempre con lo que nosotros entendemos. Y se puede tener una religión sin Dios. El caso de los pirañas brasileños, que además ha hecho una referencia a este tipo de pueblos, donde cuentan hasta 2. De hecho, tienen espíritus y no tienen dioses. Porque el concepto de infinito no lo conoce. Y de algo todopoderoso. Porque solo tienen, no cuentan hasta 2, solo cuentan hasta 1. Y no hay forma, y han intentado enseñarles a sumar y no pueden. No hay manera de enseñarles a sumar. De hecho, no tienen conceptos de color. Hablan de que es parecido a la sangre, que es parecido a eso, pero no tienen conceptos de color. Somos muy diferentes. Y una religión sin Dios, ya que lo habéis mencionado aquí, es la educación para la ciudadanía. Te están enseñando a ser buen ciudadano, no honrado ciudadano, sino buen ciudadano. Yo es que he cogido 3 o 4 libros de distintos editoriales y a mí me asustó muchísimo cuando vi ¿qué es un buen ciudadano? Porque de buen ciudadano a mal ciudadano hay un paso, y de mal ciudadano a mala persona es bien fácil. Entonces lo que te están dando no es que te enseñen urbanidad, que es lo que tienen que enseñarse, sino que en muchos de los textos lo que te están enseñando es que eres buen ciudadano. Entonces yo recuerdo algo que decían cuando yo estudiaba en Maristas, que el Martín Champaña y los Maristas te enseñaban a ser buen cristiano y honrado ciudadano. Aquí hemos dado un paso más allá. Vamos a ser buenos ciudadanos. Y vamos a decidir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y quién lo decide? Un libro que lo pone ahí. O sea, cuidado con este tipo de cosas. ¿Qué ocurre cuando enfrentamos estos dos mundos? ¿Un científico puede creer en Dios? Sí. Y tenemos además 3 posturas bien claras con 3 grandes científicos. Francis Collins, uno de los responsables del genoma humano, que es un cristiano convencido. Ha publicado un libro, los 2 grandes libros de colisión son el de Collins y el de Dawkins, donde defiende que él es cristiano, creo que es protestante, no recuerdo ahora, pero vamos, que va a misa, no sé cuántos, incluso el único pega que acepta la evolución como tal, etcétera, pero claro, con las corchetes o los paréntesis necesarios. Para él, el origen de la vida no va a ser nunca discernible, porque ahí interviene Dios. Luego tienes que hacer como los momentos Kit Kat, que haces class, la ciencia aquí se para, y aquí meto yo la cabeza con mi religión. Stephen Jay Gould es el que dice que es el de las non-overlapping magisteria, o sea que son 2 cosas totalmente distintas, porque dice que la ciencia se ocupa de entender el mundo y la religión se ocupa de la ética. No. Eso recuerda bastante además la posición de Collins y Gould a las posiciones de San Agustín, Santo Tomás y San Anselmo. San Agustín diciendo que ciencia y religión, fe y razón es lo mismo. Santo Tomás diciendo que hay una pequeña zona de intersección entre ellos, y San Anselmo diciendo que son 2 cosas diferentes, o sea, no están diciendo nada nuevo. Y Richard Dawkins es el que ha dado un paso más con Sam Harris y compañía, y diciendo que la religión es un virus de la mente, la religión es mala. Excusa, sí. Que la religión es un virus de la mente. Un virus de la mente. Además es una frase que no es de Dawkins, sino es de Arthur Clarke. Además es curioso porque me la dijo hace un montón de tiempo cuando entrevisté. ¿Qué ocurre? ¿Qué excusas te ponen? Te dicen, la ciencia explica el cómo, no el por qué. Y la pregunta, ¿por qué tiene que haber un por qué? Porque el ser humano necesita porqués. No porque realmente existan los porqués. Necesitamos porqués. Necesitamos certezas. Y eso los psicólogos te lo explican, ya lo he dicho antes. Necesitas certidumbres. Hay un experimento muy bonito que se hizo con la siguiente gente. Se dividió todo el grupo en 2 personas. Se les llama una serie de fotografías de células. De tal forma que a unos se decía si esa célula estaba sana o estaba enferma. Y al final de toda la tirada
de las 20 o 30 diapositivas, tenían que sacar pues, la regla para distinguir una fotografía la cual estuviera buena o estuviera mala esa célula. A uno de los grupos le dicen la verdad, dicen cuando está mala y cuando está sana está sana. Pero al otro grupo lo deciden con una moneda. Si sale cruz le decimos que está sana, si sale cara le decimos que está enferma. Y al final les proponen, venga, ahora decirnos cuál es vuestro criterio y os vamos a poner 3 o 4 diapositivas más para que acertéis. A los que les habían dicho las respuestas correctas, más o menos aciertan, porque evidentemente no es tan fácil, y habían sacado una forma de distinguirlas bastante simple, porque las fotografías eran bastante simples. Los otros no aciertan nada, pero tienen una explicación mucho más complicada. Muchísimo más complicada. ¿Y ahora qué ocurre? Ahora juntamos los dos grupos, a ver quién saca. A ver, que cada uno se cuente su proceso mental, su teoría, para explicar cuál es buena y cuál es mala. ¿Qué ocurrió? Los investigadores pensaban que, coño, pues evidentemente los que tienen la explicación más simple, que es más clara de ver, serían los que llevarían la voz cantante. Mentira. Convencieron los que tienen la explicación más enrevesada y por tanto era la explicación falsa, a los que tenían la explicación más sencilla. Porque los de la sencilla creían que tan fácil no podía ser. La vida está explicada, más o menos, en grandes líneas. ¿Qué ocurre? No, así no puede ser. Y entonces nos inventamos una explicación más enrevesada. ¿Cuál es? Pues que nos creamos un Dios creador del universo. Porque el universo necesita creador, pero Dios no. ¿Por qué? Porque no. Entonces, todas estas historias están en el fondo. No sé yo hasta qué punto un Francis Collins puede existir. De hecho, hay muy pocos Francis Collins en el mundo de la ciencia. Y también otra cosa muy curiosa que uno se encuentra es que si tú llevas a esta postura la llaman cientifismo o cientismo, los cientistas aparentemente niegan o negamos valor a conocimientos que vienen del mundo no científico. Y cuando les preguntas, bueno, ¿y cuál es ese mundo no científico que aporta ciertos conocimientos? ¿Cuál es? No, pues es la reflexión filosófica, es lo que viene de la verdad revelada, de un libro que se ha decidido que es sagrado, de la experiencia mística, porque si vamos haciendo allá, entonces si aceptamos la experiencia mística, ¿por qué no aceptamos los testimonios de gente que han visto un espíritu y le dicen cómo funciona el mundo? Ah, no, eso ya no. También es un conocimiento. O los arqueólogos estos alternativos que se dedican a concentrarse con poderes psíquicos para ver dónde están enterradas las cosas. ¿Eso también es una forma de acceso al conocimiento? Claro que definir conocimiento es tan difícil como definir libertad. Entonces no está muy claro de qué estamos hablando. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos en un mundo en el cual necesitamos religión, no se sabe muy bien por qué, porque la antropología todavía no ha podido explicarlo, lleva muy poco tiempo. No sabemos si va a poder explicarlo. El cientismo extremo dice que la ciencia lo puede explicar todo, no es verdad. O que si le das tiempo va a poder explicarlo todo, no es verdad. Nos encontramos en una época de biologicismo absoluto también. Antes lo que importaba era el ambiente, ahora es biología pura. Entonces tenemos en el subsuelo la biología. La ciencia va por modas, y ahora hay una moda, que es el biologicismo. De hecho, si vosotros cogéis el DSM, que es el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Psiquiátricas, os vais a encontrar de las 374 o 375 enfermedades catalogadas, 2 se supone que no tienen un origen biológico. En la cuarta edición del DSM, si te vas a la primera, te encontrarás bastantes más. ¿Eh? No me la sé. No me la sé. Uno creo que es la depresión que no es orgánica, que no tiene una motivación biológica real, o sea, no hay propensión esa, y la otra no recuerdo ahora. Sí, es eso de conocerse a ti mismo, ¿no? De si no te conoces... Sí, pero eso no es... sí, algo así. Entonces, cuidado también con convertir, como algunos opinan, la ciencia en religión. Yo no soy partidario para nada de eso. O sea, hacer una especie de movimiento religioso con la ciencia, no. No puede ser. Porque va en contra de lo que es la propia naturaleza de la ciencia. O sea, la ciencia lo que te dice es que primero duda de las cosas. Y puedes decir que estás más o menos sabes más o menos por dónde van a ir las cosas. Y lo más importante, no confundir el modelo con la realidad. La ciencia construye modelos de cómo funciona el mundo. No te construye mundos. Y los que han estudiado ciencias lo ven. Yo estudiando física decía, mira, esto es una red
una red de difracción y te la veías. Y tú la miras con microscopio y ves que tiene un montón mal hecha y que no está perfectamente laminada. Y tu modelo de red de difracción es un modelo perfecto, vamos, es una sierra clavada. El modelo explica cómo funciona eso, pero no coinciden para nada. O sea, hay que tener muy claro que la ciencia da modelos de funcionamiento, no da modelos de, no te da la realidad. Y sobre todo, la ciencia no tiene todas las respuestas y sus respuestas posiblemente haya que cambiarlas en un futuro. Hay cosas de las cuales estamos más o menos seguros de las cosas. ¿Por qué? Porque llevamos muchos años y se lleva cumpliendo. La ley de conservación de la energía es que ahora sería rarísimo que saliera un experimento donde demostrara que no, porque llevamos 300 años comprobándola en todos los puntos y en cualquier sitio sale. Aunque hay algunos teóricos que empiezan a decir que en este universo puede que no se cumpla, pero habría que verlo. Entonces, esto es lo que quería deciros. Esta es mi idea de lo que es el naturalismo científico. Insisto, es una forma de pensar. No necesitamos seres sobrenaturales para explicar las cosas por el mundo, por tanto no necesitamos seres sobrenaturales para explicarnos a nosotros. Nosotros provenimos de una célula. ¿Por qué nosotros vamos a ser distintos de los neandertales? ¿O vamos a ser distintos de los Australopithecus afarensis? ¿O vamos a ser distintos de una gacela? ¿O vamos a ser distintos de una secuoya con la que compartimos el 30% de los genes? ¿En qué punto de la evolución humana ese supuesto Dios judío-cristiano nos colocó el alma? ¿Dónde decidió, vamos a meter el alma aquí a la cosa? ¿O si lo metió al principio quiere decir que las plantas también tienen alma? Y sobre todo, lo que nos viene a decir eso, lo he dicho antes, el mundo, uno de los modelos por los cuales buscamos este tipo de certezas es porque queremos que el mundo sea justo y no sea cruel. Y el mundo no es justo y es cruel. Sino que se lo pregunten a los corderos lechales. Y ahora si tenéis alguna pregunta o hacemos debate y cosas de esas, pues ya pues lo hacemos. ¿Has visto al final ya la conferencia el acuerdo de cambiar la ciencia por un nuevo modelo de religión para adoptar la ciencia como la solución a todos los problemas, digamos? Que no se puede hacer. Exacto, sí. Esto es una pregunta además, un tema concreto que han tocado un poco todos de refilón, pero que no se han dado mucho. El tema del cambio climático como nueva religión, o sea, como un movimiento casi que espiritual con el engarce con lo aquello de la Gaia como un movimiento espiritualista, con un Dios que sería la propia tierra y los discípulos que serían el ser humano, que por su actitud digamos, negativa hacia la propia tierra tienen un castigo que es la degradación del medio ambiente y que buscan resarcirnos con ese nuevo movimiento ecologista que dudo en algunos puntos de su método científico. No sé si comparte su visión con ello. Yo, vamos, me interesa el tema, lo miro y en algunos puntos creo que es un alarmismo. Sí. Claro, con otros no, pero ¿qué opinas al respecto? Hombre, el cambio climático es hecho, es un hecho que está sucediendo, etcétera. El movimiento que te está diciendo, pues entonces, es que me fascina. Coño, vamos entonces a matar a todas las bacterias fotosintéticas del principio porque cambiaron el panorama de la Tierra, se dedicaron a echar oxígeno a la atmósfera y jodieron la atmósfera del planeta. Fue la primera gran contaminación. El problema del cambio climático no es, o sea, no es uno. A mí me parece fascinante porque sí, se crean religiones porque son panteísmos. Necesitas a la madre naturaleza, toda la teoría New Age. Pero en el fondo, lo que hay ahí es. No es que no estamos destruyendo el planeta no se va a destruir. No he puesto aquí los 100 años de cambio climático porque el 100 años en el planeta Tierra da igual y se va a regular a sí mismo. Es porque desaparecemos nosotros. Es porque desaparecemos nosotros, que nosotros, fijaros, las especies se adaptan al medio, nosotros adaptamos el medio a nosotros. A nosotros nos sueltan en bolas en el Ártico y nos morimos en 10 minutos. ¿Por qué hacemos? Inventamos calefactores para no morirnos. Las bacterias son las que se adaptan, nosotros no. Nosotros ya construimos cosas para no tener que adaptarnos. Entonces, pues esto absolutamente es la religión ecológica que está haciendo. Menos mal que hay unos neoverdes por ahí que lo que han aparecido ahora hace poco en Estados Unidos, que le dicen, no, para luchar contra este tipo de cosas hay que utilizar las armas de la tecnología y la ciencia. Y no vamos a vivir en adosados, que son altamente contaminantes, sino en casas y en pisos en el centro de la ciudad. Claro, con los precios que tiene el centro de la ciudad. Y vamos a conducir los híbridos y no vamos a conducir los otros. Y vamos a confiar en que las empresas se enfrentarán al problema, que los gobiernos se van a enfrentar al problema y que la solución va a venir desde el punto de vista de la técnica y de la ciencia. Esos son los neoverdes, se llaman así, neogreens. En un Wire salieron hace 2 años. Pero es
El ecologismo es acabar con la civilización. O sea, en un ecologista acérrimo, lo que quiere es acabar con esta civilización porque no le gusta. Y hay que volver a las cuevas y a las pieles de oso. Sí, yo quería preguntar, ¿cómo ves tú esta relación que se está dando en algunos neurocientíficos con el tema del psicoanálisis freudiano? El psicoanálisis no es... Por un lado está haciendo unos grandes avances científicos y luego por el otro es como un poco recurrir a algunas teorías de Freud que no sabes hasta qué punto pueden ser compatibles o qué se persigue con esto. Es curioso porque, por ejemplo, en psicología, por lo menos aquí en España, el psicoanálisis no se estudia. Está eliminado. En psiquiatría, sí tengo que encontrar muchos psiquiatras psicoanalistas. Y en Estados Unidos una pasada. O sea, si habéis visto la serie Frasier, los dos son, uno es de Jung y otro es de Freud. O sea, los psiquiatras, curiosamente los psiquiatras que son médicos, que tendrían que estar más pegados a la célula, son los más psicoanalistas. La psicoanálisis no es una ciencia. O sea, incluso se sabe que Freud mintió cuando contaba los casos. Decía de casos que se habían curado y no había sido. El hombre lobo, por ejemplo, dijo que lo había curado. La fundación sus seguidores dijeron que estaba curado hasta que se descubrió que lo que hacían estaban pagándole para que no hablara. Tenía un sueldo. O sea, sí que se sabe que los grandes casos de Freud fueron inventados o maquillados por el propio Freud. Lo único que nos llamó la atención sobre esa parte inconsciente, que no sabemos muy bien qué es, etcétera, pero vamos, el psicoanálisis no tiene ningún sentido. Abrió el camino, eso sí, pero hoy en día no. Yo tengo que entrevistar la semana que viene a un neurocientífico que acaba de escribir un libro con un psicoanalista y defiende lo que son teorías totalmente de estructura cerebral, conexiones nerviosas, metabolismo neuronal, ¿no? Que ellos que me enviaron por aquí con teorías freudianas, lo han escrito a la par. De hecho, ellos confluyen yo no me lo he leído, pero confluyen, supongo que en datos y en aportaciones al mundo científico. ¿Quiénes son? Porque a lo mejor no los conocen. Es Pierre Magistretti y el autor que escribe sobre los psicoanálisis, no me acuerdo ahora. El científico es Pierre Magistretti. Es que los científicos no son inmunes a conocimientos, a utilizar la pseudociencia o creer pseudociencia. El pseudociencia se llama pseudociencia porque te están vendiendo como ciencia algo que es un sistema de creencias, ¿eh? Y el psicoanálisis es un sistema de creencias. Tienes que creerte todo eso porque no hay forma de demostrar que exista ni el ego, ni el superyo, ni nada por el estilo. Y es más, lo más interesante es que no hay forma, no es que no lo hayan probado, es que no hay forma de encontrar un experimento que demuestre que existe eso. Permíteme que le haga una subpregunta sobre esto. A ver, el tema de cómo, o sea, en el tema científico, por lo que yo voy viendo cada vez, se suman más disciplinas diferentes a la hora, pues, ¿no? al menos de iniciar investigaciones, con qué resultados, pero parece ser que en los centros de investigación cada vez se recurre más a métodos interdisciplinares, porque les aportan muchísima más información y en consecuencia enriquece, supongo que la investigación. Sí. Claro, ¿hasta qué punto eso no desdeñable el hecho de que puedan interferir en la ciencia disciplinas a priori no científicas, no demostradas? Yo no sé si forma parte de una moda de investigación o si realmente esto aporta a la ciencia un valor añadido, un valor extra, ¿no? Pues no sé qué disciplinas no científicas pueden entrar. Como esta. Ya, pero sí. Puede darte ideas, es que depende cómo lo enfoques. O sea, es como decir, venga, vamos a juntar la física con la parapsicología, a ver cómo conseguimos doblar una cuchara con el poder de la mente. Bueno, primero hay que probar que puedes doblar una cuchara con el poder de la mente. O sea, intentar demostrar algo que todavía no has demostrado que existe es una tontería. Entonces, el problema que ocurre ahí es ese, que no puedes usar algo que no has probado realmente que exista para después sacarle más ideas, tirar de la manta. Primero ve poniendo las bases. La multidisciplinaridad o transdisciplinaridad es importante. Es importante también porque cada disciplina tiene su forma de ver el mundo. O sea, cuando interacciona un físico con un químico, cuidado, que cada uno tiene su forma de ver cómo funciona el mundo y cómo funciona la ciencia. Y ya no te digo cuando metes un biólogo.
Y ahora está muy de moda porque es importante, más que nada porque el reduccionismo, coges al cacharro, lo divido en pequeños trozos para intentar entenderlo después el gordo, ya ha dado todo lo que podía dar. Porque tienes todos los fenómenos de complejidad emergente y autoorganización, etcétera, que no se explican como la suma de las partes. El todo no se explica como la suma de las partes. Entonces, está bien, pero yo no sé hasta qué punto, no sabría decirte si sale algo bueno de meter disciplinas que todavía no son científicas o son sospechosamente pseudocientíficas con otras disciplinas más asentadas. Pero por probar no pasa nada, ¿eh? Que como dijo Einstein, cuando investigas algo desconocido no sabes lo que vas a encontrar. Entonces, por probar no pasa nada. Otra cosa es que cojas ya historias que están ya desfasadas o ya se saben positivamente que no son, que son puras sistemas de creencias, que son pseudociencias. O ciencia patológica, que es más fácil de llamar. Pero bueno, si lo hacen y les sale algo válido, a lo mejor hay que cambiar algo. José María. Lo que sería interesante es distinguir entre la materia bariónica y la no bariónica. Pero eso se lo dejo a usted, porque realmente toda esa explicación que nos ha dado se refiere a la materia bariónica, pero no a la bariónica que es simplemente, vamos, el 75% o el 80% de lo que hace. Entonces varía todo el planteo. Hombre, depende. Hasta donde sabemos, insisto en la frase primera, hasta donde sabemos, la materia o sea, la materia oscura, que es a la que te refieres, que es el 20% del universo y que no sabemos qué es, no crea sistemas complejos. Hasta donde sabemos. Hasta donde sabemos. Porque solo se ha encontrado alrededor en halos de galaxias. O sea, tú tienes un pedazo de un montón de materia que no sabes qué son, pero lo tienes alrededor es un halo alrededor de la galaxia. Y es un halo continuo, porque si no, no puedes explicar ciertas curvas de rotación. Entonces, no son planetas y encima un bicho que va andando por ahí, etc. Es más, podría serlo, quién sabe. Pero resulta complicado de entender entonces muchas cosas, que puede ser cierto. El problema que dices de no la religión, si la religión, yo pregunto, ¿qué es religión? O sea, ¿cómo definimos religión? ¿Definimos religión? ¿Qué religión? ¿La que solo tiene espíritus y no tiene dioses? ¿La que tiene un Dios todopoderoso e incognoscible? Porque lo que ha ocurrido ahora, cuando la pérdida en esta sociedad occidental, lo que se dice la secularización de la Iglesia, yo no opino que sea una secularización, es una desmitologización de la Iglesia. Lo hicieron los teólogos alemanes en los 50, a la cabeza Bultmann, que dijeron, vamos a coger esto y vamos a empezar a eliminar todo lo componente mítico. ¿Y qué haces? Nos cargamos los milagros, nos cargamos los exorcismos, nos cargamos todo ese tipo de cosas que la gente necesita. Y el trasvase que ha habido de personas de la religión católica a las religiones provenientes de América, todas estas semisectas religiosas, que hacen sus exorcismos los jueves y hablan en lengua, se hacen como hacían antiguamente, como aparecen Hechos de los Apóstoles contando las historias de los primeros cristianos, porque necesitas ese tipo de certeza. A una persona no le puedes decir, mira, Dios es un concepto, no es un ser humano, ni tiene barba, ni nada por el estilo. La resurrección es un proceso transhistórico. O sea, tuvieron experiencia de Jesús, pero no era Jesús el que estaba ahí físicamente, porque no te lo cree ni Dios. Dicho sea, de paso. ¿Qué ocurre? Que tienes que sustentarlo con eso. Entonces, lo que ha habido es quitarle historias hasta que se queda en un concepto. La religión católica hoy, si tú lees a Ratzinger, es un concepto. Y entonces, si lees los manuales de cristología, y hablan de ética, y lo que quería hacer era Jesús quería hacer esto con esto, están hablándote de ideas. Han suprimido al ser humano de ahí, que hay ahí. Han quitado todo eso.